Hola, hola, buen día. Deseo que estés teniendo un excelente día y hoy vamos a continuar con la lectura de Mateo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en las manos de Dios, a pedirle al Señor, ahí en tu lugar donde estés, pídele al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu para entender esta palabra que vamos a leer. Como siempre te digo, yo solo te comparto la lectura. No tengo yo el conocimiento de un predicador, además no me atrevería a predicar porque no, no tengo esa preparación, pero Dios nos prepara, ¿sabes para qué? Para compartir su palabra. Pero Él levanta a grandes hombres que les da el don de la predicación. A mí Dios me ha dado el don de la enseñanza y ese es el que yo desarrollo y lo hago con mucho amor para mi Señor, y también lo comparto aquí a través de esta plataforma para que otras personas puedan, sobre todo lo hago no en video sino en audio, para las personas que tienen problemas visuales y no pueden leer, pero pueden escuchar. Así que si conoces a alguien que no puede ver, pero sí puede escuchar, compártele este audio. Quizá le sea de bendición. Y vamos a empezar en el capítulo 9 de Mateo y dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces Jesús al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, el paralítico. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y este personaje es del que estamos hoy leyendo este libro que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos a conocer su experiencia en la vida con Jesús, y después de haber recibido al Espíritu Santo también lo que fue su vida como cristiano, como fiel seguidor de Jesús, como discípulo. Y aquí vemos cómo lo dejó todo, no protestó, o sea, lo dejó todo. Hoy día cuando le hablamos a alguien de la palabra, a veces nos escuchan para quedar bien con nosotros, pero no buscan a Dios. A veces solo buscan seguirnos el rollo, como decimos, ¿verdad? Otras veces las personas empiezan a ir a la iglesia, hasta hacen su promesa de fe, pero no dan el siguiente paso: bautizarse, vivir en consagración, porque dicen: después, cuando sea mayor, o más adelante, o cuando mi esposa también esté en la iglesia, o cuando mi esposo también esté en la iglesia, qué sé yo. Pero fíjense los discípulos cuando Jesús les dijo: sígueme. Aquí vemos a Mateo, dice: y se levantó y le siguió. No especifica, guardó sus cosas, qué hizo, puso sus negocios, era un tributario, puso sus negocios en manos de otra persona, no, dice le siguió. Entonces, así nosotros debiéramos despojarnos de todo aquello que interfiere en nuestra comunión con Dios y seguirle así, como lo hicieron sus discípulos. Vamos a continuar. Aquí también vamos a ver, seguimos viendo los milagros de Jesús, como aquí que sus amigos trajeron a este paralítico y Jesús lo sana. Y claro, ahí están los fariseos, como siempre, los escribas, murmurando, ¿verdad? Vamos a continuar en el versículo 10, dice: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido
a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es como cuando nosotros solo estamos dando enseñanza a los mismos de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no estamos yendo a buscar a las ovejitas perdidas, así más o menos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es decir, nosotros tenemos primero que ser limpiados, ¿verdad? Ser con verdadero arrepentimiento, venir al Señor a sus pies para que Él nos limpie de toda la inmundicia y nos haga nuevas criaturas, que nos selle con su Santo Espíritu para entonces poder empezar a ayunar, a predicar, a enseñar, a recibir los dones del Señor, porque inmundamente no lo podemos hacer. Entonces, aunque ayunemos, aunque hagamos 1000 ofrendas, 1000 oraciones, no nos sirve de nada. Primero tenemos que limpiar ese corazón inmundo y tener un nuevo corazón nacido del agua y del Espíritu para empezar a caminar limpiamente con el Señor. Sigo leyendo en el 18, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí estamos hablando de la hija de Jairo, ¿verdad? Que su hija estaba enferma. Dice, y se levantó Jesús y le siguió y con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí miren, Jesús en aquel tiempo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, porque vean cuántos milagros hizo en ese corto tiempo. El paralítico, la hija de Jairo, la mujer con flujo, los endemoniados, los mudos, cuántos milagros no hizo el Señor aquí, cuántos milagros no hizo. Por eso el Señor dice, la necesidad que hay es mucha,
Pero en ese tiempo eran necesidades físicas, necesidades espirituales, siguen siendo hoy día. Igual hay muchas necesidades. A veces pensamos que ya no hay nada que predicar, que ya se ha dicho todo, porque hay predicación en la televisión, en las redes sociales, en la radio, en las iglesias, en la calle, en las esquinas, pero también hay mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros. Entonces, todavía si tú estás en una congregación de sana doctrina, no te quedes en esas cuatro paredes. Sal y lleva esa palabra allá afuera, porque todavía hay mucho engaño. Es lo que más prolifera ahorita, es el método preferido de Satanás, el engaño. ¿Cuántos, al menos aquí en Estados Unidos, todo mundo, la mayoría es cristiano aparentemente? Se dicen ser cristianos, la mayoría se dicen ser cristianos, pero tú los miras viviendo como lindos mundanos, igual que los que no conocen a Cristo. Es por eso, porque se les ha predicado un evangelio ligero, un evangelio a modo. No se ha recurrido a las verdades bíblicas, a los principios bíblicos, a la palabra, a la consagración, a la vida santidad, sino se ha predicado un evangelio tan fácil, tan ligero, porque el Señor lo hizo todo y efectivamente así es. Pero una vez que el Señor lo hizo todo, te corresponde a ti consagrarte para el Señor. Y eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando vivir en santidad. Cuidar esa salvación tan grande, dice Filipenses. ¿Cómo no cuidar esa salvación tan grande? Dijo Pablo, y no porque la perdiésemos, sino porque es tan grande. A ti te dan una joya valiosa, no la dejas ahí en la banqueta de tu casa, porque tienes miedo que alguien pase y se la lleve. Tú la cuidas, la guardas en un buen lugar. Entonces, millones de joyas no se comparan con la salvación, con habernos librado de la ira de Dios de mandarnos al infierno eterno, por la sangre bendita que nuestro Señor ofreció en la cruz para hacernos libres. No desperdicies el tiempo, no lo dejes para mañana. No digas que hay tiempo, que hay vida, que eres joven y más si ya eres viejo, pues no te enojes por la palabra viejo, somos viejos ya, estamos envejeciendo, es un proceso natural de la vida envejecer, y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, envejecer es como ser adolescente, como luego pasar a la edad joven, es simplemente una etapa del desarrollo de nuestra vida. No nos duele, no nos molesta, y cuando se acerca el fin de nuestra vida tampoco nos da miedo. Con gozo estamos esperando ese día porque sabemos que vamos a ir a la presencia de nuestro amado Salvador. Así que, ¿no has recibido al Señor? Ora a Dios y pídele que te perdone toda tu vida pasada sin Él. Arrepiéntete genuinamente, de verdad, no de dientes para afuera, de tu vida mundana sin la guía del Señor, y pídele que te selle con su Santo Espíritu y que venga a morar contigo en tu corazón, y empieza a estudiar la palabra. Busca una iglesia donde te congregues. Mira, no me vayas a decir, ay, es que las iglesias no. Se dice muchas cosas de las iglesias, pero tienes que ir a la iglesia y pasar un tiempo ahí, conocer cómo funciona, y después te irás y buscarás otras si no te agrada. Solo tenemos que buscar que nuestra congregación marche conforme a la escritura bíblica, conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres saber que una iglesia marche bien? Te voy a decir que leas. Lee en la Santa Biblia a Tito, Primera y Segunda de Timoteo, Efesios, y lee también los evangelios, pero empieza leyendo por ahí, leyendo eso, porque ahí están las reglas para que funcionen las iglesias. Lee las cartas de Juan, lee Judas. Son libros que evidencian a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, pero mira, no te puedes pasar buscando quienes están mal. Céntrate en lo que está bien. Entre más conozcas a Dios, menos te van a importar las falsas doctrinas. Porque mientras tú camines en consagración y santidad, ¿qué te importa lo demás? Tú sé influencia con tu vida para los demás, con tu gran testimonio de vida, influye sobre los demás. No andes buscando quién está bien, quién está mal, porque las iglesias están llenas
incluyendo la nuestra donde tú o yo estamos, habrá personas fieles al Señor y habrá personas mundanas también. Habrá personas que creen que son salvos y no lo son. Eso es en todas las iglesias. No busques una iglesia perfecta, no la hay. La iglesia perfecta es la que el Señor va perfeccionando. No hay templos, no hay denominaciones, no hay congregaciones perfectas. La perfección está en los miembros fieles al Señor. Y esa iglesia, eso es lo que forma la iglesia, aquel cristiano que está viviendo fielmente a la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y obediencia a su palabra. En esa iglesia y en la otra y en la otra y alrededor del mundo, ellos son la iglesia verdadera y no tiene nombre. Es la iglesia de Apocalipsis y de Eclesiastés que el Señor dice que vendrá por ella como ladrón en la noche y la llevará para que no vea la muerte. Esa es la iglesia perfecta. No andes buscando templos perfectos. No vas a encontrar congregaciones perfectas. Así que si encuentras una donde te sientas a gusto, que la palabra que estén predicando sea fiel a la voluntad de Dios, quédate ahí y no juzgues a los demás. Tú aprende, vive en santidad, que el Señor cuando venga no te va a preguntar por tus hermanos, te va a preguntar por tu vida, por lo que hiciste y por lo que no hiciste. A veces pensamos que Dios nos va a juzgar por lo que hicimos, ojo, también por lo que debíamos de haber hecho y no hicimos. Como por ejemplo que hoy estás escuchando este capítulo 9 de Mateo y si esta palabra te habló, te dijo algo a tu corazón, pero tú lo dejaste pasar o lo rechazaste para seguir como estabas, también por eso te va a juzgar el Señor. Te va a decir, te llevaron la palabra, la oíste, pero la rechazaste. Entonces a veces creemos que el Señor no va a juzgar por las cosas malas que hacemos. No, sea buena o sea mala, dice Efesios, que el Señor nos juzgará en el trono blanco por las cosas malas. No, en el trono blanco no, en el tribunal de Cristo, a los que somos salvos, el Señor nos juzgará por toda obra, sea buena o sea mala. En el otro trono Dios va a juzgar a los que va a condenar. No queremos estar ahí. Así que acepta al Señor Jesucristo hoy como tu Salvador y vive conforme a su palabra, en obediencia a su palabra, y tú no irás a ese juicio de condenación. Que tengas un bendecido día.